Hola, mi nombre es Roberto Schlesinger. Soy director de una empresa 100% remota desde hace 20 años, mucho antes del comienzo de la nube. Y yo soy Cristian Curto, periodista y licenciado en comunicación social. Ambos coincidimos en las sierras de Córdoba, Argentina, en donde decidimos hacer este podcast para conectarnos con quienes, como nosotros, les apasiona este gran cambio que está viviendo el mundo de las empresas. Quiero compartir mi experiencia de todos estos años en gerenciar equipos remotos y difundir las nuevas herramientas que salen al mercado para mejorar la práctica en nuestras empresas. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestro invitado de hoy es David Blay. Es periodista, escritor, ha trabajado como comunicador en la radio, principalmente en el ámbito de los deportes. Desde hace más de una década asesora a deportistas de élite y empresas sobre cómo presentarse a los medios de comunicación. Tiene 2 presentaciones en TED, una específicamente sobre el teletrabajo. Ha publicado varios artículos sobre teletrabajo en diferentes revistas, entre ellas El Mundo de España. También realiza formaciones de teletrabajo. Entre los cursos que ofrece se encuentra el Cómo optimizar el rendimiento. En su libro titulado ¿Por qué no nos dejan trabajar desde casa?, nos enseña que la clave para poder tener éxito en el trabajo remoto es la formación y explica los principios que se deben aplicar para poner en marcha un ambiente laboral remoto. David, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Pues es un placer. Gracias a vosotros por pensar en mí y estoy encantado de poder hablar de un lado al otro del charco. Genial. David, en tu libro ¿Por qué no nos dejan trabajar desde casa?, fue escrito antes de la pandemia, ¿correcto? En 2014, de hecho. Imagínate. ¿Crees que ahora en la pospandemia aún no nos dejan trabajar desde casa? Es decir, ¿se aprendió algo en la forzosa situación de trabajar de manera remota o las empresas en general no asumieron el reto? Yo creo que es muy parecido en Latinoamérica y en España, e incluso diría que es algo que la gente normalmente cuando mira hacia Europa parece no tener claro, que en muchos países de la América hispana se van muy por delante en legislación. Quizá no tanto en implementación, pero en legislación de teletrabajo. Yo recuerdo conocer hace casi 10 años que el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de Colombia impartía cursos gratuitos a las empresas, que dentro del Ministerio de Trabajo de Argentina había una delegación de teletrabajo ya hace mucho tiempo, pero es cierto que parecía bastante inactiva en aquel momento y las leyes que hemos visto promulgadas en los últimos años en Chile, en Perú, en Costa Rica, evidencian que hay un salto por delante, pero aún así la situación es la misma. De hecho, tenía una charla con amigos de Colombia hace alrededor de un mes y acabé titulando la ponencia Teletrabajo año cero, porque yo creo que hay un problema muy grande cuando algo te viene por imposición, aunque estuvieras deseando que ocurriera, no lo recibes igual que si te llega por convicción. Y la gente se tuvo que ir a trabajar a su casa de un día para otro, sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de credibilidad por parte de muchas de las personas que enviaron a otras a trabajar en sus domicilios y además con una situación que no es la real, porque ahora que sabemos, post pandemia, cómo se trabaja en casa, sabemos que no tenemos a cargo a niños o niñas o a personas con alguna discapacidad, sabemos que podemos salir de las casas, sabemos que podemos gestionar un horario flexible y todo eso ayuda bastante a hacer un teletrabajo eficiente. Entonces, respondiendo específicamente a tu pregunta, creo que no ha servido tanto como debería servir la experiencia que hemos vivido por el shock inicial que supuso. Creo que aún así se ha demostrado que muchas empresas, de no haber existido el teletrabajo, hubieran quebrado y eso no ocurrió. Y ahora empieza la correlación de fuerzas entre la gente que quiere teletrabajar y las personas del ámbito directivo que todavía no confían en que puedan hacerlo. Bien, y te consulto, ¿qué es formar para el teletrabajo? ¿A qué te referís con formación de teletrabajo? Mira, muchas veces me he tenido que encontrar, igual que me pasa en algunos másters de gestión deportiva en los que doy clase, el 95% de mi público no es periodista. Y les tengo que enseñar que a lo mejor ellos van a formar parte de una federación, de un club o de un evento deportivo
y quizá entren a Boca Juniors o a River Plate y tengan la suerte de tener un conglomerado de 50 personas alrededor, o quizá estén en una federación pequeña de un deporte minúsculo y ellos o ellas sean el director de marketing, el director de comunicación, el gerente y posiblemente la señora de la limpieza o el señor de la limpieza, ¿no? Entonces, cuando les intento explicar cómo comunicar, cómo llegar a los medios de comunicación, qué capacidad pueden tener de redactar una nota y de poder aparecer en algún periódico, radio o televisión, empezamos prácticamente desde el principio. Y aquí me está ocurriendo lo mismo. Que haya habido teletrabajo no significa que haya una educación digital. Y ya no hablo de saber usar Slack o Microsoft Teams o Zoom. Estoy hablando que no hemos tenido una conversación sobre si yo te voy a contestar un email en un momento determinado o tengo 12 horas para respondértelo. O si es adecuado que hablemos por WhatsApp en la oficina o no. O si tengo que darte un reporte diario, quincenal, semanal o mensual. Y aunque hayamos teletrabajado, como fue algo sobre lo que no nos habíamos formado previamente en ninguna circunstancia, hay gente a día de hoy que todavía no sabe gestionar su correo electrónico. Y han pasado décadas desde que algunas personas están trabajando ya con email, ¿no? Y esa formación es a la que me refiero. Creo que ahora que ya sabemos lo que es el teletrabajo, hay que empezar de cero. Y cada empresa es diferente. Tienes que saber quién quiere teletrabajar y quién no, pero también quién puede teletrabajar y quién no, darles las herramientas adecuadas. Igual una persona es más social y no necesita estar rodeada de gente dentro de su entorno porque puede quedar con otra gente simplemente a tomar un mate, como harían ustedes, en una casa y tener una reunión mucho más productiva para la empresa. Al final, toda esa formación que puede parecer banal es básica porque si no empezamos desde el principio, ya vamos a ver los problemas que hemos tenido. Vamos a ver que mucha gente trabaja más horas de la cuenta, vamos a ver que hay un problema de salud mental, vamos a ver cómo el título de su podcast es adecuadísimo, porque hay una gran renuncia y no hay una mayor renuncia porque, por ejemplo, en España o en Argentina no ocurre como Estados Unidos. Tú en Estados Unidos te vas de un trabajo y hay un 3% de paro. En España hay un 18% y sistémicamente se va casi hasta el 23%. Por eso no hay una renuncia mayor. Y si no conseguimos que la gente sepa cómo teletrabajar, que no es lo mismo que trabajar en una oficina, no lo va a hacer bien y eso va a generar una serie de problemas futuros. En tu charla TED de ya casi 5 años, mucho antes de toda esta situación de la pandemia, me pareció muy interesante una idea que traes justamente relacionado a esta fase de comunicación, de entendernos cómo se van a hacer las cosas. Cuando los gerentes que están evaluando si aplicar o no el teletrabajo, indicas que se practique los mismos principios, pero en la oficina. Por ejemplo, la parte de la no sincronización, la parte de trabajar en base a objetivos y la flexibilización, que es una cosa que en realidad me pareció interesante porque son cosas que en realidad se pueden hacer en la oficina y pudiera ser de práctica, como decir, bueno, si funciona en la oficina, pudiera funcionar remoto, y me pareció muy, muy interesante esa idea. Es que incluso, Robert, te voy a decir que se hace indirectamente, es decir, en las grandes empresas que tienen 7 plantas, las personas no trabajan codo con codo y se tienen que comunicar vía correo, vía WhatsApp o incluso por valija. Pero además yo conozco a personas que cuando van a trabajar se llevan unos auriculares antirruido para que nadie les moleste y poder concentrarse. Claro, si tú has querido que la gente vuelva aquí y quieres ser rentable o quieres ser productivo, lo mínimo que puedes hacer es establecer unas normas de productividad. De hecho, España está casi a la cola de horas trabajadas productividad en la Unión Europea. Estamos hablando de que posiblemente es uno de los países que más tiempo tiene a las personas trabajando a diario. Claro, si tú estás queriendo que las personas vuelvan, bueno, empieza a implementar cosas que puedas ver y que puedas medir, efectivamente, ¿no? Vamos a ser asíncronos durante 3 horas. Eso significa que a mí me des 3 horas en las que me pueda concentrar. Hoy tenía una reunión con un amigo que también trabaja en el ámbito de la comunicación y del marketing comercial y me decía, cuando voy a la oficina,
toda la gente viene a que yo le intente explicar cosas que podrían hacer, y cuando ellos o ellas ya lo tienen todo para empezar a trabajar, yo todavía no empecé. Ya le he solucionado a la mayoría de la plantilla sus cosas, pero a mí me van a pedir que haga las mías. Y sin embargo, eso también es trabajo y nadie lo está diciendo. Y creo que en el caso que estamos viendo de que mucha parte de dirección está queriendo que la gente vuelva a la oficina, ya que las vamos a hacer volver, como mínimo implementemos pequeñas cosas que estén a la vista y que nos digan si funcionamos o no. Porque si no, yo recuerdo una charla TED, que es una de mis favoritas, de Jason Fried, que se llama ¿Por qué el trabajo no ocurre en la oficina? Y él dice, ¿por qué todas las oficinas que tienen todo para trabajar bien, tienes los mejores equipos, tienes las mejores sillas, tienes las mejores mesas? ¿Por qué cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿dónde acabarías un informe si tuvieras que entregarlo mañana? Te dicen, ¿en el Porsche? ¿En el bus? ¿En el avión? ¿Me vendría pronto a la oficina cuando no hay nadie? ¿Me marcharía tarde de la oficina cuando no hay nadie? Entonces, ¿para qué nos están sirviendo las oficinas? Que no digo que no sirvan, todo lo contrario. De hecho, creo que una parte importante puede ser decidir para qué nos van a servir o para qué queremos que sirvan. Pero obviamente no han funcionado al 100% a nivel productivo nunca. David, ¿todo el mundo puede teletrabajar? ¿Todo el mundo está o puede ser potencialmente teletrabajador si se prepara? Yo creo que todo el mundo puede teletrabajar, pero no todo el mundo debe teletrabajar. Y yo lo comparo mucho, tengo la suerte de trabajar con startups, con empresas de base tecnológica, y conozco a muchas personas emprendedoras. Y hay gente que necesita ser segundo, tercero, cuarto o quinto y que le manden. Y así es feliz, pero no solo es feliz, es productivo. Sin embargo, hay personas que tienen una inquietud en la que quieren hacer otras cosas. Entonces, la formación puede ser para todo el mundo, sin duda, porque, como le decía antes a Robert, es que nos va a servir incluso en nuestro día a día si no teletrabajamos, porque debería hacer más eficiente a la empresa. Pero ahí tenemos que saber también nuestras limitaciones. Hay gente que necesita estar rodeada de otras personas a diario. Bueno, no teletrabajes. Hay gente que es muy vital y que además es capaz de encontrar negocio en conversaciones con personas ajenas a la empresa. Seguramente sea un perfil teletrabajador magnífico. Incluso tú tienes que saber en tu plantilla quién tiene hijos, quién no, a quién le preocupa llevarlos por la mañana y recogerlos por la tarde, a quién no. Eh, Perdonadme si utilizo el verbo coger de vez en cuando, porque aquí en España significa otra cosa. Pero estamos en un momento en el que yo creo que todo el mundo puede formarse para teletrabajar, pero no todo el mundo debería decidir teletrabajar. Y si alguien no es capaz de saber si podría o no podría, la planta directiva debería tener ya esos datos para decidir quién puede hacerlo y quién no, pero en base a criterios objetivos, no simplemente porque quieras tener más personas dentro de una oficina. Y en los trabajos en entrenamientos que has tenido con empresas sobre trabajo remoto, David, ¿qué es lo más difícil que has notado ya para el lado de un gerente acostumbrado a un trabajo presencial, que logre pasar a esa fase de trabajo remoto? Me encuentro primero con un problema de confianza. Tú fichas personas que en teoría son muy buenas en su trabajo, a las que te quieres traer a tu empresa para que te ayuden, pero luego les dices lo que tienes que hacer. Con lo cual, no estás confiando en esas personas. Al final yo siempre pongo un símil, pongo varios futbolísticos, pero este se va del fútbol. Si tú eres un directivo o una directiva de 65 años que no tiene unas capacidades informáticas de alto nivel, tú puedes fichar un programador o una programadora que te programe en Python para salvarte tu empresa haciéndote una web o una aplicación. Pero aunque estés 24 horas mirando su pantalla, no sabes qué está haciendo. Podría estar construyéndote un juego del solitario y tú no te enterarías. Obviamente, si fichaste a esta persona es para confiar en ella. Y creo que el problema de la confianza es el gran problema que tenemos. Necesitas controlar a toda la gente que tienes a tu alrededor, como si pudieras hacerlo. Hablábamos antes de empresas grandes. ¿Cómo vas a controlar una plantilla de 2.000 personas? Si empiezas por el 1, cuando llegas al 312, el 1 ya puede estar haciendo cualquier cosa que no sea trabajo.
Y ese es el gran problema que me he encontrado muchas veces, porque luego es verdad que intentas explicarle a las personas que están al mando algo que parece de perogrullo y ellos, oye, no acaban de entender que es usted, que es directivo o directiva, viaja 100 días al año, porque o está en una multinacional o tiene que hacer viajes de trabajo. Usted de facto está teletrabajando, pero no le permite a su gente que lo haga porque dice que esto no se puede hacer. Entonces, si ya no estás predicando con el ejemplo, esto supone un problema. Y a partir de ahí también me he encontrado con mucho desconocimiento. Creo que la pandemia trajo algo bueno, que es que cuando teníamos un Zoom o un Teams, lo primero que hacíamos era preguntar, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo la estáis pasando? Y ahí hubo una enorme información personal que en muchas empresas ni siquiera existía porque no había un vis a vis habitual. Y sin embargo, eso se ha perdido. Y cuando tú tienes que optimizar a tu equipo, eso deberías saberlo, porque deberías saber qué le puedes pedir a cada persona y qué le puedes dar para que esa persona no solo se quede contigo y trabaje bien, es que no se vaya. La gran renuncia habla de la marcha del talento y de la imposibilidad de retenerlo. Y eso es un problema sistémico prácticamente en todos los países del mundo. David, liderar en un ambiente de teletrabajo también supone un desafío para el gerente, no incentivar al equipo, más allá de trascender el control, digamos. Pero digo, el liderar, el alentar, en darle un objetivo en común, con la distancia de por medio, tal vez sea un obstáculo. O tal vez también los gerentes necesitan una preparación para eso. Yo creo que los gerentes deberían darse cuenta de que son entrenadores de fútbol, es decir, que durante un tiempo pueden explicarle a quien va a jugar qué es lo que tiene que hacer, pero luego durante 90 minutos como mucho van a poder hacer 5 cambios. Creo que ya lo dijo Bilardo, que él entrenaba perfectamente durante toda la semana y el problema es que cuando silbaba el árbitro los jugadores se movían. Bueno, pues esto es una empresa y al final los gerentes tienen dos problemas. Yo creo que un problema principal es que el día a día laboral se los come y no pueden liderar, porque tienen tanto trabajo como sus empleados, con lo cual nadie puede mirar a medio y largo plazo hacia dónde tiene que ir la empresa y si no ves lo que puede venir, de repente te cambia y te caes. Le pasó a Nokia con el mercado de los teléfonos móviles, sin ir más lejos, donde dominaba el 93% del mercado y ahora domina el 0,2%. Y era líder absoluto en todo el planeta. Creo que esa es una parte muy importante. Y hay una segunda parte muy importante que tocábamos antes, que es definamos para qué queremos la oficina. ¿Queremos la oficina para tomar cervezas los viernes por la tarde y así poder hablar sin la presión del trabajo? ¿Queremos la oficina para reunirnos, encontrarnos una vez a la semana y que yo os explique qué es lo que quiero de vosotros? ¿Queremos la oficina para deciros cuando os apetezca venir, venid, pero no tengáis obligación? ¿O queremos la oficina para estar todos juntos, pero vamos a establecer que si alguien quiere marcharse, se puede marchar sin mirar el horario? Creo que es muy difícil porque cada figura de gerencia es diferente, pero hay un momento en el que el liderazgo por fuerza o por imposición moral lo que hace es que el talento se marche. Y si no eres capaz de liderar simplemente dando ejemplo para que la gente quiera trabajar contigo, es muy posible que acabes teniendo solamente personas subordinadas porque están aterrorizadas o porque no se pueden marchar o porque no tienen esa opción. Sí, el punto que comentabas, David, de la confianza me parece súper interesante que lo consideres uno de los principales y que en realidad de ahí se irradia muchas actitudes, ¿no? Porque también la flexibilidad que es un principio importante del trabajo remoto y que también en general para el trabajo presencial. La flexibilidad no necesariamente, como dices, tiene que ser para trabajo remoto. Se ajusta a los trabajos remotos, pero trabajo presencial. Y si no hay confianza, no se puede avanzar. Y la confianza, como dices, tiene que ver con delegar, con que los proyectos avancen y que el gerente tenga tiempo de hacer
lo que tiene que hacer también de su parte, ¿no? Porque si aprende a delegar, pues va a tener más tiempo él mismo de hacer sus cosas. Bueno, incluso si no tiene la capacidad, hoy mismo estaba hablando con una periodista de Valencia sobre los nuevos trabajos del futuro y empieza a ver búsquedas en LinkedIn de Head of Remote, ¿no? De responsable de trabajo remoto, que sería la persona que se integraría dentro de la empresa por debajo del gerente para saber quién puede teletrabajar, quién no, quién quiere teletrabajar, quién no, a qué departamento hay que ir, en qué grado pueden teletrabajar, para qué se quiere la oficina, también para tener conversaciones que seguramente van a ser más fáciles con esta figura que con el propio gerente, porque el gerente siempre impone un respeto y además es quien puede decidir si sigues trabajando o no, y sin embargo ese Head of Remote lo que puede hacer es ganarse la confianza de los trabajadores y las trabajadoras para luego planificar todo eso. Y además, hablabas tú de la flexibilidad. Yo muchas veces he puesto un ejemplo que a mí me sigue sorprendiendo, porque estamos en la era de lo medible, donde ya nos estamos alimentando de una forma determinada, sabemos que tenemos que comer, etcétera, y seguimos sin hacer caso a nuestra cronobiología. Cuando yo estudiaba, yo recuerdo estudiar por la noche porque estaba más despejado. También recuerdo amigos míos levantarse muy temprano por la mañana para estudiar. Es decir, que cada persona tenía un ritmo circadiano que se llama distinto. Pero al final, el 98% de esas personas aprobaban la carrera y se incorporaban al mercado laboral. Eso significa que daba igual el método y las horas, y lo único que se perseguía era un trabajo por objetivos, que era aprobar esa carrera universitaria. ¿Qué es lo que pasa? Que luego la derivación del 90% de los trabajos van a la mañana. Hay gente que por la mañana no va. Y no va, no porque no quiera. Eso se toma 6 cafés y sin embargo no consigue despejarse. Pero si tú a esa persona le dejas que trabaje a partir de las 8 de la tarde, es un avión. Y si tú le has dicho necesito esto en 3 días, te tendría que dar igual, por esa flexibilidad, cuando trabaje, mientras tú tengas lo que necesitas en el tiempo que necesitas. Y esto, sin embargo, parece un discurso avanzadísimo y es un discurso básico que hemos visto todos, incluso volviendo al fútbol. Hay equipos que jugando a las 2 de la tarde son incapaces de correr 10 metros y a las 10 de la noche son absolutamente imparables. Pues eso ya debería darnos también una pista de hacia dónde nos estamos yendo. En muchas personas está el concepto de que trabajando desde casa entras en un ambiente aislado y de desconexión, pero leí en uno de tus artículos tenías una mirada del tema que es todo lo contrario, o sea, donde el tener que estar encerrado en una oficina, en un horario fijo, no tienes la oportunidad de conectar con un abanico de personalidades que pudieras tener afuera. Eso lo indicas donde están todos, indicas textualmente, ¿no? Todos aquellos cafés que has dejado de tomar Sí, con gente interesante. interesante para ti y si tú estás alineado con la empresa, interesante para la compañía, porque tú puedes quedar con gente de tu sector que te dé una visión que tú desconocías, puedes quedar con gente de otros sectores que te dé una capacidad de mirar nuevos negocios que tú desconocías, y muchas veces, quedando con amigos o amigas simplemente por desconexión, como tenemos el cerebro tan saturado de hacer tantas cosas a la vez, cuando baja la guardia, de repente te viene algo a la cabeza que decías, pero ¿cómo no he pensado esto? Llevo 2 semanas dándole vueltas, ¿no? Entonces, para mí, por eso hablábamos de la socialización antes. Primero, yo con el 95% de las personas con las que he trabajado en mi vida en una oficina no me iría de vacaciones. Hay gente a la que quiero más y menos, con la que me llevo mejor y peor, pero no son mis amigos. Y luego hay un momento en el que, por muy bueno que sea tu equipo, o entran nuevas personas a dar nuevos movimientos o va a haber un estancamiento, pase lo que pase. Por eso siempre está habiendo mucha circulación en las grandes empresas. A partir de ahí, si una persona es sociable, lo normal es que pueda tomar esos cafés con mucha gente y ya no solo que beneficie a la empresa, es que para una persona que se quiera marchar de una compañía,
le generan una mayor empleabilidad porque está abriendo el abanico a muchas personas que saben cuál es su situación. Pero sigue habiendo un miedo bastante grande a estar solos o solas en casa. Y cuando yo hablo de trabajar en casa, no hablo de estar encerrado en casa. Hablo de teletrabajar, hablo de... Yo vivo en una ciudad de Valencia, como Valencia, que tiene 900.000 habitantes, 300 días de sol al año, y hay un río que lo cruzaba por en medio, que luego vio como su curso era desviado y ahora es uno de los mayores jardines urbanos que hay en el mundo, con 13 kilómetros, y hay gente con ordenadores allí, o hay gente desayunando delante de mi casa tranquilamente en una cafetería trabajando desde allí, o yéndose a la playa a trabajar, o simplemente viajando por placer de martes a jueves, que es cuando más baratos están los billetes y cuando casi nadie viaja, y pudiendo trabajar desde donde se marche. Entonces, yo creo que sí, que la socialización es muy importante, pero nuestra socialización no puede depender de que tengamos más o menos suerte con los compañeros o compañeras que nos toquen en el trabajo, como no puede depender tampoco de que solo podamos ver una o dos veces el fin de semana a nuestra familia o a nuestros amigos de verdad, porque eso además luego nos lastra vitalmente. El otro día hablábamos en uno de los episodios, vos que hablas estás hablando de la socialización, por eso traigo esto del tema, de las personas introvertidas y extrovertidas, y que a veces el introvertido tiene pocas posibilidades de socialización, incluso en una oficina, y que el teletrabajo, al hablar cara a cara o con dos personas, el introvertido puede dar como su opinión más abiertamente y quizás cobrar un poco más de protagonismo o dar cuenta más de sus talentos que si tal vez en una reunión presencial de muchas horas, ¿no? Siempre hemos visto a los equipos de desarrollo de software en una esquina de la oficina, trabajando mirando al ordenador y ni siquiera hablando entre ellos. Sin embargo, si ves la serie Silicon Valley, al final de la primera temporada acaban diciendo, tened en cuenta que esta es la primera vez en la historia que nosotros somos las personas de referencia de las empresas. Y claro, esa gente habla a través de una aplicación, esa gente habla a través de una web, y luego cuando hay un entorno colaborativo de teletrabajo, hablan a través de Slack, efectivamente, que les cuesta menos porque la expresión escrita parece que es menos invasiva que la expresión oral, o simplemente con un reporte por correo te dicen todas las cosas que están haciendo que normalmente no te dirían porque se enfocan habitualmente en su trabajo. Pero luego esas personas también, aunque sean introvertidas, tienen una pátina de sociabilidad con su gente, con la gente cercana. Y en tanto en cuanto más estén con su gente, más sociables van a ser, con lo cual mayor sociabilidad podrán tener dentro de un entorno remoto o de un entorno grupal. Pero sin embargo, acabamos relegándolos o relegándolas a una parte en la que parece solo técnica y donde incluso pues las relaciones públicas quedan muy lejos de esa parte de las compañías, que además cada vez es más importante y de hecho es fundamental, porque ahora mismo si no eres capaz de digitalizarte, una empresa con 50 o 60 años de trayectoria que ha dado trabajo a miles de personas, ya vimos durante la pandemia de COVID, que en 6 meses puede desaparecer por mucho que haya tenido una trayectoria de décadas. Em, Eso que mencionaste antes de dónde la gente prefiere en realidad realizar el trabajo, puede ser en llevarse trabajo a su casa para estar tranquilo, o en un café aislado en el avión, como mencionaste. Eh, También estuve viendo la charla TED de este que menciona, Jason Fred, y él hace la analogía entre el sueño y el trabajo, donde el sueño tiene unas etapas iniciales para poder entrar a una fase donde realmente descansas, y compara igualmente en el trabajo, necesitas unas fases para entrarle y realmente llegar a un punto de, digamos, de profundidad en lo que estás haciendo. Pero está el problema de las interrupciones en las oficinas. ¿Cómo Y ves esa es eso? la analogía más importante que creo que dice Jason Fried, porque ahí te comenta, bueno, si a ti te despierta tu hija en mitad de la noche, puedes tener facilidad para volver a dormirte, pero tienes que empezar otra vez todo.
empezar a relajarte, cerrar los ojos, que te entre sueño, dormirte, pasar la fase de sueño ligero, entrar en la fase REM e irte a la fase de sueño profundo. Y obviamente esa interrupción, yo además siempre lo he visto en dos situaciones muy claras. Una, cuando alguien está absolutamente enfocado en el ordenador haciendo una tarea y una persona de mayor rango viene por detrás y le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Me lo puedes explicar? Pero no sabes si estoy haciendo un informe que te va a salvar la vida laboralmente mañana. Me estás interrumpiendo el foco por el que me pagas. Esa es una de las cosas que no acabo de entender. Y la segunda parte tiene que ver con la aparición repentina de una reunión. Dicen: bueno, vamos a reunirnos en 5 minutos. Bueno, pero es que si yo no entrego esto al cliente en 10, perdemos $10.000 mañana. No, hay reunión para todos. Y además la gente se cree que una reunión de 1 hora, y eso lo dice Jason también, es una reunión de 1 hora. Pero no, si tú te llevas a 7 personas, es una reunión de 7 horas, porque es 1 hora de cada una de las personas. Así que tú mismo te estás restando 7 horas de productividad a tu empresa. De hecho, hay una serie de aplicaciones, creo que hay una que se llama Brilliant Meeting, que lo que te dice es, en base al salario medio de tu empresa, cada minuto de reunión lo que te está costando. Y la gente debería ponérselo delante para ver el dinero que está perdiendo, porque normalmente además las reuniones tampoco están bien planificadas. Y si ya son híbridas o totalmente remotas, mucho menos. Ahí entra la parte de formación que hablaba con Cristian, pero que esa es una segunda parte. O sea, tú tienes que irte a lo básico primero para irte luego a lo operativo que ya está ocurriendo, de cómo integro a alguien que está en híbrido si no va a poder hablar porque interrumpen más fácilmente quienes están presentes. Y ahí empieza a haber una serie de condicionantes que, si no se controlan bien, acaban siendo un problema inmenso para la propia compañía, y en la cuenta de resultados luego lo puedes ver, porque algo que tenía que haber salido un día no salió, y eso hace que pierdas un cliente, y al perder un cliente tienes que irte rápido a por otro, y como no has podido focalizarte bien en lo que estabas haciendo, otro quizá está descontento o está hablando con alguien diciéndole que no estás haciendo bien tu trabajo, y todo eso viene por una interrupción. Sí, todo lo que decís me hace recordar, se me viene a la historia años y años de trabajo como trabajador y ver esto de que te interrumpan el trabajo que estás haciendo en desmedro también del propio interés de quien te contrata, ¿no? Es muy, muy interesante lo que decís. Y viendo que el panorama es tan interesante para una empresa desarrollarlo, ¿dónde crees que se ancla esa resistencia, ¿no? El querer seguir en el lugar o querer ver al trabajador, aunque sea simulando que hace algo, cuando se sabe que quizás si cumplió con el objetivo ya no hace nada. ¿Dónde se ancla esa resistencia al cambio? ¿Qué te parece? Yo creo que es muy difícil quitarte de encima lo que te enseñaron cuando eras pequeño. Recuerdo escribir el prólogo del libro diciendo que nos habían educado para sentirnos culpables, que por lo menos a mi generación nos dijeron que cuanto más trabajaras y más estudiaras, más oportunidades tendrías, y eso te daría una vida mejor y te permitiría poder hacer todo lo que quisieras. Y siempre me recuerda a la fábula de un pescador que está en una lancha tranquilamente y le viene una persona y le dice: oye, con todo lo que pescas, pues igual deberías venderlo y comprarte una segunda lancha, y esa segunda lancha te permitiría pescar el doble, y entonces tendrías una flota, y teniendo una flota podrías pescar en más sitios y acabarías pescando muchas más cosas y acabarías teniendo una flota enorme y serías la compañía naviera más importante de tu país, y entonces serías rico. Y la siguiente pregunta de ese señor es: bueno, ¿y para qué me sirve eso? Dice: no, pues te serviría para irte a pescar cuando quisieras. Y dice: bueno, pero es que esto ya lo estoy haciendo, ¿no? Es verdad que con menos dinero, pero ahí hay una filosofía de vida. Entonces, creo que hay una parte muy importante en la que a una serie de generaciones le dijeron esto. Le dijeron: bueno, trabaja, que vas a llegar y eso te permitirá tener una casa y un auto, etcétera. Pero resulta que ahora hay gente joven que no quiere ir a grandes corporaciones porque le da igual el auto, o lo puede tener por suscripción y no hace falta que se lo compre, y no quiere vivir aquí más de 2 años y se va a un Airbnb
durante 3 meses o 6 meses, o ahora por $10.000 se puede comprar una casa en Bali y a lo mejor establecerse allí, o simplemente ha visto cómo su padre y su madre, y alrededor de esto hay una canción de un grupo español que se llama Revolver, maravillosa, titulada El Dorado, que habla de, he pasado 1000 años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Bueno, pues para la gente que ha visto así a sus padres, ya saben que eso no lo quieren, que quieren ver crecer a sus hijos, o que quieren tener tiempo libre, y saben además que la tecnología debería permitírselo. A mí hay algo que me sigue llamando mucho la atención. Tenemos la tecnología para trabajar muchas menos horas que nuestros padres, muchas menos horas, y trabajamos las mismas. Pero, ¿qué sentido tiene esto cuando además se está diciendo que necesitamos un poco más de ocio y un poco más de consumo para que la economía se mueva? Pero si la economía no se puede mover si estás trabajando, no vas a comprar nada, salvo, como decía Cristian, cuando sabes que has acabado tu trabajo y estás mirando en Amazon o en cualquier sitio, porque es que hasta que no pase una hora no te dejan marcharte a casa. Sí, interesante esa canción que comentas, El Dorado, porque es verdad, porque esa búsqueda detrás de algo que insaciable, ¿no? De riqueza, 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 pero pierdes lo que es la calidad de vida en realidad y te afecta a ti y afecta a tu familia también. Y esto tiene que ver con lo que se llama lo que se denomina el salario emocional, que es un tema que está tomando importancia. Eh, David, ¿qué percepción tienes del gerente en Latinoamérica de acordar salarios emocionales? Yo, del gerente en Latinoamérica y del gerente en España, que está ocurriendo, te diría que los salarios emocionales me parecen fantásticos. Creo que ayudan a que personas quieran seguir trabajando contigo, ayudan a atraer talento y a retenerlo, pero siempre que el salario pecuniario sea adecuado. Si tú me estás diciendo, bueno, yo te pagaría $1.000, pero te voy a dar 600 y puedes trabajar desde donde quieras, entonces yo le diría, muy bien, pues si tú me das 600 tendré que buscarme otros 600. Ah, no, pero tienes que trabajar solo para mí. Bueno, pero es que con 600 no pago el alquiler. Sin embargo, si me das 1.000 pero no me dejas hacer lo que quiero, seguramente no quiera trabajar contigo porque me estás quitando mi vida. Entonces, yo hace mucho que escribí sobre el salario emocional y hace mucho que leí sobre el salario emocional y estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero siempre que el salario que se ofrezca sea justo. Es decir, a mí me estás pagando por hacer un trabajo en el que soy experto. Y aquí siempre pongo un ejemplo que tiene que ver con la comunicación. Yo llevo 25 años trabajando como periodista, tengo muchos contactos en España y en Latinoamérica de medios de comunicación. Para mí, hacer una llamada y gestionar una entrevista, si esta es más o menos noticiable, realmente no tiene un coste de tiempo alto. Pero me estás pagando porque yo tardé 25 años en poder hacer eso y eso es lo que vale dinero. Y a ti no debería importarte si estoy 1 minuto u 8 horas, si lo que tienes al final es una entrevista en Clarín, que es lo que estabas persiguiendo. Ahora, si además de eso me dices, bueno, tu salario emocional es que a mí me da igual que no trabajes 8 horas, mientras me consigas lo que quiera, puedes establecerte, pero cobrando tu tarifa habitual. Me parece fantástico. Pero creo que hay una perversión en dar a la gente un salario emocional de, bueno, puedes teletrabajar o te dejo conciliar más, pero te pago menos, ¿no? Oiga, incluso lo que pasó en Facebook, no, es que te pago menos en Palo Alto que en Wisconsin. No, me estás pagando por mi trabajo. Que luego Palo Alto sea mucho más caro es un problema de quien ha establecido allí un sistema por el cual hay que pagar salarios absolutamente de locos para poder pagar siquiera una guardería para niños. Pero mi trabajo vale esto. Y a partir de ahí vamos a negociar si tú quieres contar conmigo, de qué manera podemos estar contentos los dos para que todo el mundo sí que tenga un salario emocional, el tuyo porque estás en un momento en el que estás contando con un profesional que te ayuda y el mío porque tengo la libertad dentro de lo que tú me estás pidiendo como parámetro de hacer lo que pueda y de reportarte que lo hice bien tal como me pediste. David Blay, periodista experto en teletrabajo, muchísimas gracias por haber estado en La Gran Renuncia.
Un honor para nosotros haber charlado con vos este rato. Muchísimas gracias por todos tus aportes. Un gustazo. Muchísimas gracias a vosotros. Creo que además venís desde Córdoba, si no me equivoco, así que Valencia es una ciudad hermanada con Córdoba por el fútbol, por Pablo Aimar, por Claudio Javier López y aquí siempre hay sitio para los Sí. cordobeses y las cordobesas. David, ¿dónde podemos conseguir el libro? ¿Dónde se puede comprar? El libro está a la venta tanto en la plataforma de autoedición, como yo lo hice, en Bubok, B-U-B-O-K. Luego también está en Amazon, pero también, voy a ser muy sincero, porque lo escribí hace 8 años. Este es un libro para empezar a teletrabajar. Es decir, te da unas claves básicas si tú vas a trabajar en casa. Pero no es un libro de gestión del teletrabajo remoto o híbrido en las actuales circunstancias. Sí que te puede dar unas mínimas nociones. Pero claro, cuando yo lo escribí, nadie teletrabajaba, en España por lo menos. Entonces era como una intención de ayuda a mis amigos o amigas que por la crisis de 2007 habían quedado fuera del periodismo para establecerse como freelance. Pero yo creo que sigue siendo un documento válido porque a muchas personas que se inician o que van a establecerse en su casa, sí que les puede dar algunas referencias de cómo poder hacer las cosas un poquito mejor. Genial. Y David, para las personas que estén interesadas en seguirte, saber qué actividades estás realizando en esto del teletrabajo, ¿cómo podemos contactarte? Soy muy fácil de contactar, ya lo visteis vosotros. Mi web, davidblay.com, no solo tienen toda la información, sino un formulario de contacto que me lleva directamente a un correo electrónico que yo como máximo en 24 horas respondo. Y luego mis redes sociales, estoy activo a diario. En LinkedIn habitualmente todos los días estoy pendiente. En Twitter también, todas es @davidblaytapia, que es mi segundo apellido. Facebook e Instagram quizás son un poco más personales, pero también cuando me llega algún mensaje por allá lo respondo. Así que es muy difícil si alguien quiere contactar conmigo que no lo consiga. Muchas gracias, David. Hasta pronto. Hasta Gracias. pronto. Muy bien, y así pasaba la entrevista con David Blay, quien forma parte de la Escuela de Teletrabajo, junto con Carlos Jonay Suárez Suárez, que fue nuestro entrevistado en el episodio anterior. Nos remarcaba muchísimas situaciones y muchísimos datos muy, muy interesantes para seguir analizando de diferentes puntos de vista el modelo del work from home, ¿no? Que habíamos iniciado con Carlos Jonay, Roberto. Sí, así es, Cristian, y el tema que él trae, David, que él comenta sobre lo que nos ocurrió en la pandemia, ¿no? Que fue más bien una imposición del trabajo remoto, contrario a una convicción del trabajo remoto. Por eso él hace énfasis en el tema de la formación, que igual se aprendió muchísimo durante la pandemia, pero sigue siendo una imposición. O sea, la gente no, todavía le falta, digamos, llegar a una convicción de lo que va a ser realmente, cómo se va a manejar la relación laboral de manera remota. Sí, y también marcaba un poquito, hablábamos sobre esta resistencia que se tiene a veces de migrar de una forma de trabajo a otra forma de trabajo, que me parece que eso tiene en común lo que hablábamos del trabajo remoto en las distintas partes del mundo. Esta resistencia global, en parte, bueno, traigo a agenda la noticia esta de último momento que está copando los medios de comunicación con Elon Musk, con una fuerte resistencia a lo que es el trabajo remoto, esta obligación de estar en la oficina, de cortar fuertemente ¿cómo es? Esta apertura desde la casa, quizás con un prejuicio, y no basándose en algunos indicadores. Me parece que en este sentido la entrevista con David Blay, esta conversación, fue bastante aclaradora y refrescante, se podría decir. Así es, y otro punto que se trajo a discusión, que es un concepto que tiene David, me pareció genial, que es hacer la práctica del teletrabajo en la oficina presencial, como prueba para ver si va a funcionar o no. O sea, y en realidad hay puntos que se pueden manejar de presencial, o sea, no tienes que estar remoto, ¿no? Como es la no sincronización, el ambiente laboral flexible, el trabajo por objetivos. Y él trae esa idea, ¿no? De que las empresas que quieran pasar a un ámbito remoto, que pongan a prueba
estos elementos, inclusive presencialmente. Eso me pareció bien interesante. Nos sirve para ejercitar, para practicar, para ir incorporando estas herramientas, para hacerlo parte de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, y también para sacar un poquito el prejuicio que a veces hay con respecto a esta metodología de trabajo. ¿Algo más, Roberto? Por el día de hoy me parece que fue un episodio muy contundente con nuestro invitado. Sí, muy interesante. Esto ha sido La Gran Renuncia. Hoy invitado presente David Blay. Ustedes saben que estamos en LinkedIn. Ahí pueden ingresar a nuestra página La Gran Renuncia. A través del mail nos pueden contactar en podcast lagranrenuncia@gmail.com. En Instagram estamos como la.gran.renuncia. Esos son todos los medios de comunicación por donde nos pueden contactar y podemos charlar un ratito más acerca de los temas que le interesen. Y nos pueden seguir en Spotify y en las diferentes plataformas de podcast. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo episodio. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.